bendiga, mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios porque me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes en esta mañana, y también quiero agradecer a los pastores que me han dado nuevamente la oportunidad y la confianza de poder llevar el estudio bíblico a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que acabamos de comenzar hace varias semanas, bajo el tema de Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos, y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 12 de Hebreos, el versículo número 2, donde el autor nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo número 2 de Hebreo y culminamos este capítulo y estuvimos viendo y estudiando de que Jesús es mayor que los ángeles, y estudiamos de que hubo un fallo en el primer hombre, que era Adán, y es por esta razón que entonces Jesús tuvo que encarnarse y se humilló a sí mismo y se hizo un poco menor que los ángeles para darnos a cada uno salvación y vida eterna. Y también estuvimos viendo que una de las razones por la cual tenemos que poner nuestros ojos en Jesús es porque a Jesús le fue dado todo dominio, se le fue dado gloria y se le fue dado reino, donde su dominio es eterno y su reino jamás será destruido. Y otra de las formas por las cuales nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús es porque todas las cosas subsisten por Él. O sea, todo existe por causa de Jesús, y porque Él es quien nos lleva a cada uno de nosotros a la gloria. Y esto fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada en el capítulo número 2 de Hebreos. Y en el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo número 3 de Hebreos. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo, y aquí el autor nos va a hablar sobre que Jesús es mayor que Moisés. O sea, vamos a estar viendo cómo Jesús es mayor. Le está hablando, porque tenemos que entender algo, y es que el problema de estos cristianos eran personas que eran judías que se habían convertido al cristianismo. Y a pesar de las cosas que estaban ocurriendo en aquel momento, a pesar de la persecución, también se encontraban desilusionados porque Jesús se había ido ya para el cielo. Entonces estas personas querían volver nuevamente a estar bajo la ley. Querían regresarse al judaísmo, y es por esta razón que en este capítulo número 3 vamos a ver cómo el autor les empieza a decir a cada uno de ellos: hey, Moisés fue una persona grande, pero hay alguien más grande que se llama Jesús, que fue más grande que Moisés, y eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a este capítulo, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos que en este día se haga tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra en esta mañana. Te pido que sanes al que esté enfermo, Señor, que libertes al que esté cautivo, Señor, y atado, y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya hemos visto a través de la carta de los Hebreos cómo el autor menciona en su carta y hace una referencia de que Jesús es mayor que los profetas. También hace una referencia y menciona de que Jesús no solamente es mayor que los profetas, sino que es también mayor que los ángeles, y que también es mayor que el hombre, que el ser humano, y que Jesús es el dueño y el Señor de todas las cosas. Y vimos entonces de que el autor menciona que Jesús no solamente es el dueño de todas las cosas y que Él es el más grande y que va por encima de todas las cosas, sino que también el autor de Hebreos nos ha estado hablando y llevando, como estudiamos en el capítulo número 2, que nos menciona de que Jesús es el autor de una salvación muy grande, por el cual nosotros tenemos que prestar atención
a esa gran salvación que el Señor nos ha provisto a cada uno de nosotros. Ahora comencemos a leer el primer versículo del capítulo 3 de Hebreo y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta frase, por tanto, son las primeras palabras de nuestro texto que nos remiten a lo que el autor acaba de decir a cada uno de nosotros anteriormente en los capítulos que ya hemos estudiado. Y nos obliga entonces a hacer un repaso a esos capítulos que ya hemos estudiado. Estos capítulos nos darán la razón del por qué hemos de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo Jesús. O sea, estos pasajes nos están llevando a nosotros y nos están dando la razón por la cual le debemos considerar a él como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, de lo que nosotros profesamos, que es el evangelio de Cristo. Este es el único lugar de la Biblia en el que el Señor Jesucristo es llamado apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Jesús es un enviado que nos llega como mensajero de Dios. Y esto lo podemos ver como lo dice en Juan el capítulo 20, el versículo 21. Nosotros vemos que el verbo envió, que ha sido usado para describir la propia misión de Jesús, es derivado del sustantivo apóstol, porque acuérdense que apóstol significa enviado. Y mire cómo dice Juan capítulo 20, el versículo 21, nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y mire cómo dice ahora: como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea que aquí en este capítulo 20, el versículo 21 de Juan, vemos entonces que este verbo ha sido derivado de la palabra apóstol, de enviado. Su humanidad, la humanidad de Jesús, tuvo este propósito. Él vino de parte de Dios para traernos el mensaje del evangelio. Sin embargo, su mensaje no fue solamente de palabras. Su propia vida y obra constituyen la esencia del mensaje. Por lo tanto, su apostolado es único e irrepetible. O sea que no se puede repetir, no se puede copiar. Es como dice en Juan capítulo 3, el versículo 17. Mire cómo nos dice. Nos dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. También mire cómo nos dice en Romanos capítulo 8, el versículo 3, nos dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. También en Gálatas, el capítulo 4, los versículos del 4 al 5, nos dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 9, nos dice a nosotros: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces Jesús no solo era el mensajero, sino que él mismo era el mensaje también. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 1, los versículos 23 y 24, donde podemos ver que Jesús no tan solamente era el mensajero, sino que él era el mensaje también. Y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, que Jesucristo es el mensajero y el mensaje también. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también Él realizó aquella obra que constituye la base del evangelio, o sea, la obra de la salvación, la obra de la condenación del pecado, la redención y la regeneración. Según los textos, el apóstol, o sea, a Jesús, porque aquí el autor está mencionando que él es un apóstol, el enviado, y estamos hablando de Jesús, es también el sumo sacerdote, el que se ofrece a sí mismo en propiación por nuestros pecados. Él es nuestro sumo sacerdote.
Y Él fue el mismo quien se sacrificó para el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús es designado como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea que esto quiere decir que Jesucristo como apóstol es el representante de Dios entre los hombres, entre la humanidad. Y como sumo sacerdote, entonces Jesús es también el representante de los hombres ante Dios, intercediendo por nosotros, asegurando nuestra salvación, como dice en Hebreos capítulo 7, los versículos del 23 al 25, nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, es por esta razón que nosotros debemos poner nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús, porque Jesús es el apóstol, o sea, Él es el enviado, Él es el mensajero de la salvación y Él es el mensaje, el quien es el único que nos salva. Porque, ¿por qué entonces también tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús? Es porque Jesús también permanece para siempre y su sacerdocio es inmutable, o sea que no cambia. Por lo tanto, Él salva perpetuamente e intercede por nosotros para siempre. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino a la tierra, se encarnó, vino a la tierra, Él vivió aquí, fue a la cruz y murió y resucitó y está ahora sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Él ahí? Está intercediendo por nosotros día a día, por siempre. Ahora leamos el versículo número 2 del capítulo 3 y dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, como apóstol y sumo sacerdote, Jesús fue fiel. Ambas funciones las ha cumplido cabal y completamente, como lo hizo Moisés, como lo fue Moisés. Esto quiere decir que Moisés fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, Moisés no era Cristo, no era el Cristo, sino que Moisés era una sombra que señalaba a Cristo. Él era sombra de lo que había de venir. Ahora pasemos al versículo número 3 del capítulo 3 de Hebreo y dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Ahora bien, al ser Moisés una sombra o un tipo que señalaba a Cristo, Cristo es el original, quien es el verdadero, quien es el real. Él es superior entonces a Moisés. Esto es así porque Cristo, al tener toda la gloria, al ser Dios encarnado, es más digno que Moisés. El autor le está diciendo: no vuelvan a esa religión de donde habían salido. ¿Por qué? Porque Jesucristo es superior que Moisés. Y si Jesucristo es superior que Moisés, ¿por qué hay que volver de nuevo a la ley? ¿Por qué hay que volver al judaísmo, a estas costumbres, verdad, que el pueblo judío tenía en su religión? Ahora pasemos y veamos lo que dice Dios a Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 18, el versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este es Dios que le está hablando al pueblo, le está hablando, a Moisés, y le está diciendo: mira, voy a levantar un profeta en medio de cada uno de ustedes, en donde ustedes tienen que seguir lo que él diga. O sea, se está refiriendo a Jesús. Miremos como Pedro en su discurso en el pórtico de Salomón, que se registra en Hechos capítulo 3, versículo del 22 al 23, habla de Moisés y dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así que el autor de Hebreos le está dejando ver que Jesús es mayor que Moisés. Y por tal razón ya no tienen que volver a la ley. Ahora continuemos con los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Hebreo. Y dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es
Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces vemos aquí que el autor sigue diciendo en este verso número 5 que Moisés sí fue fiel en toda la casa de Dios, pero él lo fue como siervo. Ahora viene y hace la aclaración. Mientras que Jesucristo, o sea, Moisés fue como siervo, pero Jesucristo entonces fue fiel, pero lo hizo como hijo. No como siervo, sino como hijos. Y esto es lo que él hizo. Y lo hizo en la casa que somos nosotros. O sea, que somos nosotros los creyentes. Y los verdaderos creyentes se caracterizan por permanecer y mantenerse firmes hasta el fin. Aquí el autor nos está dejando ver que nosotros los verdaderos creyentes somos la casa de Dios, el cual es establecida por Dios, el cual está fundamentada sobre un fundamento inconmovible, o sea que no se mueve, como lo dice en 1 Corintios el capítulo 3, el versículo 11, y como lo dice Efesios el capítulo 2, el versículo 20, sino que se mantiene firme. Y también es edificado como habitación de Dios, como dice en 1 Corintios el capítulo 3, el versículo 16. Y Jesús es el Señor de la casa. Así que Jesús es el Señor de esta casa. Y Él es el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Por tal razón tenemos que poner nuestros ojos fijamente en Jesús. Los creyentes genuinos, escuche bien, los creyentes genuinos, los que han nacido de nuevo, retienen firmemente la confianza hasta el fin en la gloriosa esperanza. Aquellos que no se mantienen firmes hasta el fin no eran creyentes verdaderos. Esto es lo que ya hemos estado estudiando las semanas pasadas y que conocemos como la apostasía. Ahora veamos lo que dice en 1 Juan, el capítulo 2, el versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas personas son los apóstatas, así es lo que se conoce como apostasía. Ahora pasemos a estudiar los versículos del 7 en adelante del capítulo 3 de Hebreos. Y encontramos que desde el versículo 7 del capítulo 3 de Hebreos hasta el capítulo 4, en el versículo 13, vemos que el autor hace una advertencia y le menciona a los cristianos de aquel momento que no endurezcan su corazón. Y entonces procedamos ahora a ver el versículo 7 en adelante, el capítulo 3 de Hebreos. Y aquí vemos que el autor procede entonces a hablar sobre el reposo del pueblo de Dios, que era en la tierra prometida, que fluye leche y miel. Ese era el reposo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, que lo iba a llevar a esta tierra prometida donde fluía leche y miel. Entonces ahora vemos que el autor vuelve y apela al Antiguo Testamento y utiliza y cita entonces el Salmo capítulo número 5, los versículos del 7 al 11. Y les presenta a sus lectores lo que pasó en la antigüedad cuando Israel salió de Egipto, guiado por Moisés. Y les presenta de cómo el pueblo endureció su corazón y puso a prueba a Dios en el desierto. Pasemos a leer los versículos del 7 al 11 del capítulo 3 de Hebreo y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En la primera mitad de este salmo
número 95 y les exhorto a que vayan y busquen el Salmo 95 y lo lean completo porque es un salmo bien tremendo, maravilloso. En la primera mitad de todo este salmo, desde los versículos del 1 al 6 del Salmo 95, vemos que el salmista hace un llamado para alabar al Salvador, al Rey, al Creador y el Pastor de Israel, que expresa la confianza y el orgullo de Israel en su esperanza, como lo acabamos de leer ahora en Hebreos, el capítulo 3, el versículo 6, como nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, esa es la primera mitad. Ahora entonces vemos que la segunda mitad del capítulo 95 de los Salmos, que vienen siendo los versículos del 7 al 11, que estos son los mismos versos entonces que cita el autor, que son citados por el autor de Hebreos en este capítulo 3, los versículos del 7 al 11. Esto es una advertencia severa de que una alabanza sin obediencia es en vano. Hermanos, en su desobediencia e incredulidad, los israelitas provocaron a Dios a ira, como dice en el versículo 19 del capítulo 3, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ellos, los israelitas, ellos perdieron el reposo que Dios le había prometido y provisto para ellos en la tierra prometida y cayeron muertos en el desierto, como dice en el versículo 17 y 18, el capítulo 3 de Hebreo, dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Así que estas personas, como desobedecieron y fueron incrédulos, ellos provocaron a ira a Dios y ellos entonces perdieron el reposo de Dios, esa tierra prometida, lo que Dios le había prometido a cada uno de ellos, y ellos murieron en el desierto. Así entonces puede ser ahora en los días de Jesús, quien es el apóstol y el sumo sacerdote de la fe cristiana, o sea, que es nuestra confesión, es lo que confesamos nosotros como creyentes. Es por esta razón, hermanos, que la advertencia del Espíritu Santo, como está registrada en estos versículos del 7 al 11 de Hebreo, del capítulo 3 de Hebreo, debe ser tenida en cuenta ahora, en el día de hoy, en nuestros tiempos. Tenemos que cuidarnos, hermanos, y tenemos que exhortarnos los unos a los otros para que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que les haga o que nos haga a nosotros apartarnos del Dios vivo. Es como dice en Hebreos, el capítulo 3, los versículos del 12 al 14, mire cómo dice, hermano. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que, hermanos, es por esta razón que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús para no endurecer nuestro corazón, para que nuestro corazón no se endurezca, ni pongamos a prueba ni en tentación a Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús para evitar estas cosas. Hermanos, hay que poner los ojos en Jesús, porque Jesús es el único que cambia el corazón de piedra, como lo dice en Ezequiel, el capítulo 36, el versículo del 24 al 31. Aquí el profeta nos habla y Dios nos menciona lo que Él hace con nosotros cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando entregamos nuestra vida al Señor y somos regenerados. Mire lo que dice. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Mire cómo dice ahora el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de vosotros. Y mire lo que dice. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Es por esta razón, hermanos, que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el único que va a darnos un corazón, va a quitar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, un corazón donde more el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros vemos que el autor de Hebreo le menciona a los lectores sobre la rebelión en contra de Dios, como está en los versículos del 8 y el 9 que acabamos de leer. Y también esto lo podemos ver, el autor nos lo muestra más adelante y más explícitamente en los versículos del 16 al 19, como dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que leyeron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, hermanos, viene nuevamente, luego de esto, el autor advierte a que no haya en ninguno un corazón malo de incredulidad y que los haga a ellos apartarse de Dios, como lo dice en el versículo 12 del capítulo 3. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivos. Y esta es la advertencia que el autor de Hebreo le está haciendo a cada uno de ellos. Que no haya un corazón malo en sus vidas, que no haya incredulidad en cada uno de ellos, porque eso es lo que hará que se aparten de Dios. Ahora, vemos que el autor pasa ahora a presentar la solución a este problema que está ocurriendo aquí. O sea, los cristianos, estas personas están como que siendo incrédulos. Están tratando de volverse de nuevo a la ley, a las costumbres judías. Y entonces el autor le expone y le deja ver que esto es un problema que ellos tienen, pero también les provee la solución a este problema. Y esto lo podemos ver en los versículos 13 al 15. Mire cómo lo dice. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Tenemos que exhortarnos, hermanos. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día. Cada día tenemos que exhortarnos. Y eso es lo que el autor de Hebreo nos está dejando saber. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? ¿Cómo nos exhortamos los unos a los otros? Esto lo hacemos con la palabra de Dios. Esto lo hacemos predicándonos el evangelio los unos a los otros todos los días. No un día sí, un día no. No una vez a la semana. No una vez al mes. No una vez cada 6 meses. No una vez al año. No, sino que tenemos que predicarnos el evangelio los unos a los otros todos los días, día a día, tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Así es como único nosotros nos vamos llenando nuestro corazón de credulidad y no de incredulidad. Cuando nosotros nos predicamos el evangelio día a día, nos vamos llenando el corazón de credulidad. Vamos creyendo cada día más. Nuestra fe va aumentando día a día. Y vamos confiando, nuestra confianza aumenta día a día. Y nuestro corazón no se llena de incredulidad. Y esto es muy crítico, hermanos. Esto es muy crítico y esto es muy importante hoy en día, especial en este tiempo de pandemia. Y quizás lo que yo vaya a decir ahora puede ser un poco fuerte para algunos de los cristianos. Pero hermanos, durante esta pandemia he visto pastores, he visto gente cristiana que han caído en una crisis muy grande. He visto cómo pastores, como cristianos, se encuentran en depresión, se encuentran desesperados,
se encuentran en un estado de que no saben qué hacer. Hay muchos pastores que están sumamente preocupados hoy en día a causa de esta pandemia. Pastores que están desesperados porque sus iglesias están vacías, se están vaciando, porque la gente no está llegando. Y por esta razón, entonces como la gente ya no llega a las iglesias, han dejado de diezmar, han dejado de ofrendar. Y esto ha sido una preocupación. ¿Por qué? Porque el sueldo de muchos pastores se ha visto afectado. El sueldo de muchas personas dentro de la iglesia se ha visto afectada por esta razón, y por tal razón se encuentran desesperados y no saben qué hacer. En estos días, hace varios días atrás, un amigo pastor estaba hablando de cómo se encontraba en una depresión grande. Y él empieza entonces a hablar y a dar este testimonio de por qué está tan deprimido, de cómo le ha estado afectando lo de la pandemia. Una iglesia que es de más de 4,000 miembros, cómo les ha estado afectando literalmente a cada uno de su familia. Y entonces él decía que empezó a buscar y a orarle a Dios y decía: Señor, ¿qué pasa? Y él dice que él sintió en su corazón cómo Dios le decía: tienes que volver a lo básico. Tienes que volver a lo básico. Lo importante no es el dinero, lo importante no es lo que esté pasando, lo importante no es que la gente no esté llegando a la iglesia, lo importante es que prediquemos el evangelio, que volvamos a las raíces del evangelio puro, del evangelio verdadero, que es predicar a Jesucristo. Que Él es el único que nos sostiene. Él es el único que nos salva. Él es el único que puede traer a la gente a la iglesia. Él es el único que puede redarguir los corazones. Él es el único, como acabamos de estudiar, que cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a enfocarnos en Jesús. Es por tal razón que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, nuestros ojos en Jesús, porque Él es el único que puede sostenernos a cada uno de nosotros. Muchos cristianos están en depresión a causa de esta pandemia. Se encuentran desesperados y no saben qué hacer. Hoy en día muchos dicen que esta pandemia ha sido un castigo de Dios. Hay otros que dicen no, que esta pandemia ha sido una obra diabólica. Y honestamente, hermanos, a mí no me interesa si esta pandemia ha sido castigo de Dios o ha sido una obra del diablo. Porque yo sé como dice el Salmo 125, los versículos del 1 al 2, hermanos. Yo sé que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Así que, hermano, a mí no me interesa si esto es un castigo de Dios o esto es una obra del diablo, porque yo confío en el Señor. Mi mirada está puesta en Jesús, quien es nuestro protector y nuestro salvador. Y honestamente, hermano, lo que ha hecho esta pandemia, realmente lo que ha hecho es exponer y sacar a la luz los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros que se han aprovechado a través del dinero. Han dicho, declarado de que la pandemia se va a cambio de dinero. Donde ellos piensan que son el todopoderoso y empiezan a decir fuera pandemia, fuera, y han profetizado de que la pandemia se va a ir. Y lo que ha pasado es que ha empeorado cada día. Y esto es lo que ha hecho la pandemia. Ha expuesto a cada uno de estos falsos maestros y falsos profetas. Y yo en realidad me alegro porque la gente ha empezado a ver realmente la falsedad de muchos de estos profetas y maestros. Esta pandemia ha expuesto, hermano, la condición en que se encuentran muchas iglesias y muchos cristianos hoy en día. Ha expuesto la debilidad de muchos hermanos dentro de la congregación. Ha expuesto la debilidad de las vidas de los cristianos. Estamos débiles, hermanos. Esto es lo que ha hecho esta pandemia. ¿Usted sabe qué, hermano?
Usted sabe lo que me ha mantenido a mí y a mi familia en paz. Usted sabe lo que me ha sostenido a mí en medio de esta pandemia. Usted sabe lo que a mí me ha dado tranquilidad durante toda esta pandemia. Ha sido el predicarnos el evangelio los unos a los otros. Todos los días, hermano. Esto es lo que nosotros hacemos aquí en mi casa con mi familia. Hermanos, yo estoy en el trabajo todo el día. Cuando yo llego a la casa y lo primero que empezamos a hablar es del evangelio con mi esposa. Yo veo a mi esposa y literalmente, hermano, empezamos a hablar de Dios, empezamos a hablar de la Biblia, empezamos a hablar de las palabras del evangelio, de las cosas maravillosas que Dios nos habla en su palabra. Cuando yo hablo con mis hijos, hoy mismo llegué del trabajo, estábamos hablando y él me contaba de cómo él estaba preocupado con una de sus compañeras de la escuela, de cómo su familia no es cristiana, y estamos hablando y yo le decía, tienes que orar por ella, tienes que dejarle saber que ella no está sola, tienes que decirle y darle palabra y decirle que Jesús está con ella, que se enfoque en Jesús, que le pida, y así va a haber un cambio en su familia. Eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Yo llamo a mi mamá y lo que hablamos cada vez que llamo es del evangelio y de la palabra del Señor. Yo hablo a mi papá y le llamo y lo único que hablamos es del evangelio y de la palabra del Señor. Pasamos horas en familia. Nos vamos a acostar y estamos mi esposa y yo en la cama hablando del evangelio. Nos acostamos hablando todo el día, toda hora. Estamos hablando del evangelio, hermanos. Así es como nosotros nos fortalecemos. Así es como nos hemos fortalecido en medio de esta pandemia. Porque cada vez que nosotros nos predicamos el evangelio los unos a los otros, nuestra fe va creciendo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la confianza viene cada vez que nosotros vemos y descubrimos en su palabra lo maravilloso que es Dios, cómo nos cuida, cómo Él nos mantiene a cada uno de nosotros. Así que, hermano, yo te animo a que hagas esto en tu casa, a que prediques el evangelio con tus hijos, con tu familia, que todos los días en tu casa se hable la palabra de Dios, hermanos. Así es como vas a ser fortalecido tú y tu familia. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros en esta mañana. Nos está diciendo que tenemos que volver a lo básico, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que fundamentarnos nuevamente en su palabra, tenemos que predicarnos el evangelio. Y es lamentable, hermanos, que hoy en día vemos como muchos dentro de su familia, lo menos que se habla es del evangelio, lo menos que se habla es de Jesús, lo menos que se habla es de cómo Dios es maravilloso. Ahora, se habla mucho de otras cosas, se habla del deporte, se habla o sea, yo no digo que eso sea malo, pero ¿cómo nuestra fe va a poder crecer? ¿Cómo vamos a tener fe si no escuchamos la palabra del Señor? Tenemos que, como dice en su palabra aquí en Hebreo, día a día tenemos que exhortarnos los unos a los otros, tenemos que predicarnos el evangelio los unos a los otros. Y esto es lo que hacían los discípulos, hermanos. Los discípulos se animaban los unos a los otros. Ellos se predicaban el evangelio los unos a los otros. Esto lo podemos ver como Pablo le escribe una carta a Tito, a Timoteo, exhortándolos a que sigan predicando el evangelio, a que se acuerden de dónde Dios los sacó, a que se acuerden de lo maravilloso que es Dios. Esto lo vemos en Pedro, lo vemos en Santiago. Así es como único vamos a obtener la fe, así es como único vamos a obtener confianza, hermanos. Y esto es lo que el autor de Hebreo les está dejando saber a los cristianos de aquel momento. Esto es lo que el autor de Hebreo nos deja saber a cada uno de nosotros. Es por esta razón que él dice, hay que exhortarnos los unos a los otros, y lo hacemos predicándonos el evangelio a cada uno de nosotros. Los que estamos con nuestra mirada puesta en Jesús, los que estamos fijamente mirando a Jesús, predicándonos el evangelio constantemente, estudiando la palabra día a día, manteniéndonos en oración día a día, hermanos. No hay quien nos mueva. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra roca firme. Jesús nos mantiene a cada uno de nosotros
firmes. Tenemos que, hermanos, que detenernos un momento y volver a lo básico. Tenemos que volver al evangelio. Tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tenemos que dejar que Dios se encargue de la pandemia y de todos los problemas que ocurran en nuestra vida. Tenemos que tener paciencia y ser pacientes. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús porque Él es nuestro apóstol y sacerdote por excelencia, porque Él es nuestro sustento. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por permitirnos poder escucharle tu palabra, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos lleve, Espíritu Santo, a que podamos exhortarnos los unos a los otros. Señor, que volvamos a las raíces, que volvamos, Señor, al Evangelio, a fundamentarnos en tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, día a día acercarnos más a ti, Señor. Señor, para que así nuestra fe crezca, para que así nuestra confianza crezca en ti, Señor. Y podamos, Señor, vivir una vida en paz y en gozo, como tú lo mencionas en tu palabra, como tú lo has prometido a cada uno de nosotros, Señor. Señor, te lo pido, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, y que nos cuides, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí esta lección en el día de hoy. Los espero la semana que viene porque vamos a continuar con este estudio de la epístola a los Hebreos. Traiga su Biblia y así nos vamos a gozar, ¿verdad? El domingo que viene. Que hermanos, que el Señor les bendiga.